Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando. Como siempre, para nosotros es un placer estar con ustedes nuevamente, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo con ustedes lo que realmente necesitamos y lo que debemos de aprender en el Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque todas estas semanas que hemos estado escuchando la palabra de Dios, el Señor nos ha estado hablando en referencia a realmente la necesidad de estar con Él, de depender de Él, de mirarle a Él, de conocerle a Él, de tener una relación con Él. Les digo esto, hermanos, porque todas las cosas que están pasando hoy a nivel mundial, a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel moral, a nivel incluso religioso, hermano, eh, están realmente preocupantes, hermano, y con ello, pues, hermanos, yo no quisiera ser pesimista, pero sí creo que la palabra de Dios nos habla acerca de todo esto y es necesario justamente ahora que estamos empezando este nuevo año, tener claro de a quién debemos de seguir, en quién podemos poner nuestra mirada. Nuestra fe tiene que ser establecida y fortalecida en el Señor y dando gracias a Dios, el Señor nos ha llevado a lo largo de todas estas semanas con esta serie de mensajes, de sermones que nos han ayudado justamente a establecer bases concretas con respecto a nuestra relación con el Señor Jesucristo, hermanos. Y justamente en estos tiempos, por este asunto del COVID, ha habido hermanos, ha habido familias, ha habido amigos que han pasado situaciones realmente difíciles, ¿no? No solamente por el COVID, sino también situaciones familiares, situaciones sentimentales muchas veces, situaciones de enfermedad que realmente han sido muy difíciles en este tiempo, ¿no? Y justamente la historia que nosotros vamos a ver ahora se trata justamente de un grupo de discípulos del Señor Jesucristo que pasaron una situación difícil, muy comprometida para ellos, tanto que estaba comprometida sus propias vidas, estaban metidos en un problema muy serio, pero lo que vamos a ver es que a pesar de esas cosas, el Señor Jesucristo extendió su mano y los ayudó. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Poder entender que solamente en Jesucristo nosotros podemos salir adelante. En Él confiamos, en Él tenemos la seguridad, la plena certeza de que podemos, a pesar de estar en una situación difícil, a pesar de estar pasando momentos críticos en nuestra vida, en el Señor nosotros podemos salir adelante. Por eso, hermanos, quisiera yo invitarles a que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al versículo 33. Esta es una historia interesante que nos narra el Evangelio de Mateo acerca de Jesucristo y sus discípulos. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía, dice, a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya, dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Es espectacular esto, ¿no? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti por sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo le respondió y le dijo: ven. Descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Sí? Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Al momento, el Señor Jesucristo extendió su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron diciendo: verdaderamente este
es el Hijo de Dios. Señor, bendice tu palabra en este día. Señor, que podamos entender las maravillas tan grandes que tú tienes y la ayuda tan segura que podemos tener en ti. Hermanos, este es un caso espectacular de la vida de los discípulos, ¿no? Y como vemos acá que ellos están pasando un problema muy, muy serio. Y sin embargo vemos la misericordia del Señor Jesucristo y cómo Él les ayuda, ¿no? Pero lo que nosotros vemos, por ejemplo, acá en el versículo 23, si usted me acompaña, dice ahí que despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, Él estaba allí solo. Debemos de entender que justamente esta porción en las Sagradas Escrituras, el contexto de esta porción es que justamente tenemos la alimentación de los 5,000. Es decir, que un muchachito, como no sé si ustedes habrán leído, con 5 panes y 2 peces, él ofrece al Señor Jesucristo y ocurre ese milagro de esa alimentación tan poderosísima, tan grande, ¿no? Entonces, este evento de la barca y de los discípulos en la barca ocurre justamente después de este acontecimiento, ¿no? Pero aquí en el versículo 23 vemos que el Señor Jesucristo, Él luego que despide a la multitud, primero despide a sus discípulos, luego despide a la multitud, Él va a un monte a orar. Esto nos muestra muchísimo en cuanto al carácter del Señor Jesucristo, un carácter de oración, buscar la presencia de Dios, buscar la dirección de Dios, era algo muy íntimo, muy personal en la vida del Señor Jesucristo, ¿no? Mostrando su carácter. Y yo creo que en ese sentido es una apelación, ¿no? Para todos nosotros los que decimos creer en el Señor, tener una vida de oración, buscar la presencia del Señor, buscar dirección en el Señor, ¿no? Y justamente es en ese tiempo, en ese lugar, ¿no? de oración, buscar al Señor, hermano. Y esto es lo bonito del Señor Jesucristo, ¿no? Sin embargo, si por favor usted me acompaña al versículo 24, dice, y la barca, dice, estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Que los discípulos se encuentran sencillamente en un problema, en una dificultad. Ellos están, literalmente lo que dice la palabra de Dios acá, ellos están en medio de una tormenta, ellos están pasando un momento malo, ellos están pasando un momento difícil en cuanto al lugar, en cuanto a la situación donde ellos están, y ellos están prácticamente en medio de una tormenta. ¿Qué implica eso? Dificultad. Ahora, si usted me acompaña al versículo 25, dice, más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora, las implicaciones de este versículo 25 son interesantes, porque él dice que a la 4ª vigilia de la noche. Nosotros debemos de entender, amados hermanos, que en el tiempo de los romanos o en el tiempo del Señor Jesucristo, la noche para los romanos empezaba desde las 6 de la tarde del día anterior y terminaba a las 6 de la mañana del día posterior, del día siguiente. Y en ese transcurso lo que hacían es que a esa noche le dividían en 4 partes, y a cada parte ellos llamaban una vigilia. Entonces lo que estamos viendo acá dice que ellos estaban, más a la 4ª vigilia, dice, de la noche Jesús vino donde ellos. Es decir, ellos estaban en plena tormenta, la barca estaba siendo azotada por las olas, por el viento, porque era contrario, dice, y a la 4ª vigilia. La 4ª vigilia correspondía de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esa era la última vigilia. Las implicaciones de esto son grandes y yo creo que nos van a ayudar a entender mucho. ¿Por qué, hermano? Porque eso quiere decir que los discípulos del Señor Jesucristo estuvieron luchando, estuvieron peleando, por así decirlo, para que su barca no se hundiera y ellos no perdieran la vida. Ellos estuvieron luchando por casi toda la noche. Bueno, aquí la palabra de Dios no nos especifica a qué hora empezó esa tormenta, pero sí podemos deducir que ellos estuvieron por muchas horas, por mucho tiempo, luchando contra aquella tormenta durante toda la noche. Los discípulos estuvieron tratando de que la barca no se hundiera. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones nos da a entender esto? Que ellos estuvieron cansados, ellos estuvieron
exhaustos, congelados, mojados por todo eso, ¿no? Tal vez ellos echaron manos de todos su conocimiento, su experiencia, sus recursos para hacer de que la barca no se hunda por esa tormenta que ellos estaban pasando en ese momento, ¿no? Pero a la luz de la narración que tenemos acá, dice la palabra de Dios que no solamente ellos estaban cansados, exhaustos, habrían agotado sus fuerzas, su conocimiento, sus recursos para que la barca no se hundiera, pero por sobre todas las cosas dice la palabra de Dios que ellos estaban con miedo. Y esto es muy interesante, hermano, porque cuando nosotros estamos, o cuando vemos acá que especialmente los discípulos están pasando por una situación difícil, todos los sentidos, ¿sí? ¿Verdad? Que ellos tienen en ese momento están afectados por justamente la tormenta. Y eso precisamente es lo que no les ayuda a ellos a identificar que Jesucristo está viniendo hacia su barca. No les ayuda a identificar, ¿no? Es aquí precisamente donde la fe de los discípulos va a ser justamente puesta, y es necesaria que la fe en Jesucristo sea puesta en acción, sea evidente en ellos. Es decir, si ellos están pasando un momento difícil, es ahí donde precisamente la fe en Jesucristo que ellos dicen tener debe de ser puesta en acción. Ahora, eso, pues hermanos, es muy, yo creo, si nosotros les relacionamos con nosotros, hermano, muchas veces así es nuestra vida. De repente nos encontramos en medio de una tormenta, de un momento difícil, de una situación difícil como hogar, problemas familiares, adulterios en el hogar, problemas sentimentales, problemas emocionales, problemas laborales, ¿verdad? Con los hijos, problemas de salud, y estamos en medio de una tormenta. Y yo creo que así somos nosotros. Y cuando estamos pasando una situación así, primero tratamos de agotar todos nuestros recursos, toda nuestra experiencia, todo lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Y luchamos y tratamos, hermano, de salir de ese problema, y buscamos alternativas, y tratamos de buscar y salir de ese problema que estamos pasando, ¿no? Pero lastimablemente, tengo que decirlo, y es que es así, lastimablemente es al último, al final, que nosotros decimos: Dios, ayúdame. Cuando debería de ser a Dios quien buscamos primero cuando una tormenta está afectando nuestras vidas. Pero lastimablemente así somos. Y yo creo que eso nos identifica mucho con los discípulos. Ellos están pasando una tormenta. Ellos están pasando un momento difícil en sus vidas, porque posiblemente podían perder sus vidas ahí. Pero ellos están luchando toda la noche por sostener el barco a flote, luchando contra el viento, las olas, el mar. Pero al final, hermano, le ven a Jesucristo que está viniendo, y ni aún así ellos creen. Y esto es interesante, hermano, porque yo creo que en mucho nos parecemos a los discípulos en ese sentido. Y lastimablemente al final, cuando ya agotamos nuestros recursos, hemos buscado todas las alternativas, hemos tratado de salir adelante con nuestra experiencia, nuestro conocimiento, y vemos que el problema sigue, y es al final donde pues obviamente decimos: Dios, ayúdame, ¿no? Y es triste porque en este caso la última alternativa es el Señor, ¿no? Quisiera invitarles a Hechos capítulo 14 y versículo 22, que es un texto que es impresionante, que tiene alusión a esto, hermano, porque Pablo, vemos aquí en el libro de los Hechos que él está siendo perseguido, él está pasando por muchas tribulaciones. Pablo es un hombre del Señor, que él pasó muchísimas tribulaciones en su vida. Y él, a pesar de que él está pasando y ha pasado muchas tribulaciones, tormentas en su vida terribles, él dice ahí en el versículo 22 del capítulo 14 de Hechos, dice, él, a pesar de eso, él les confirma,
¿sí?, los ánimos a los discípulos y les exhorta a que permanezcan firmes en la fe a sus discípulos. Y Él les dice ahí en el versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Esto es interesante lo que Pablo dice, porque es necesario aprender a depender de Él y no de los hombres y no de las circunstancias. Eso es lo que está diciendo Pablo a sus discípulos. Un hombre que sabía muy bien que es una tribulación, porque literalmente él incluso estuvo en tormentas, pero aún así y a pesar de los momentos difíciles que pasó Pablo, él siempre confió en el Señor. Y eso justamente es lo que les anima el apóstol Pablo a sus discípulos y les exhorta a que permanezcan en la fe. Pero también les dice, hey muchachos, es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros seamos probados y podamos entrar al reino de los cielos. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que muchas veces Dios utiliza ciertas circunstancias en la vida, ciertas cosas, ciertas tormentas, por así decirlo, en nuestra vida. Dios utiliza, hace y permite en su voluntad, en su soberanía y en su amor. Él permite que pasemos ciertas circunstancias, ciertos problemas, ciertas adversidades, ciertas tormentas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a depender de Él y no de los hombres. Con esto no quiero decirles, hermanos, que Dios se agrada de que nosotros pasemos por momentos difíciles o que Dios se agrada viéndonos sufrir. No, Dios no es así. El asunto es que la visión en cuanto a la justicia y a las cosas que nosotros tenemos es muy limitada con respecto a lo que Dios ve. Porque muchas veces nosotros estamos pasando un momento difícil, una tormenta difícil, un divorcio. Eso es una tormenta difícil, ¿verdad? Una enfermedad, eso es una tormenta difícil de un ser querido, eso es una tormenta difícil. Cuando le diagnostican cáncer a un ser querido, esa es una tormenta difícil. Pero eso no quiere decir que Dios se agrada de ello. No. O que Dios se complace viéndonos sufrir, no. Y nosotros muchas veces cuando sucede eso, decimos, oh, Dios es injusto, Dios no me quiere. No, esa es nuestra manera de ver la justicia de Dios. Pero la manera en que Dios ve las cosas es totalmente diferente. Nuestra justicia es limitada, la justicia de Dios no. Nuestro amor es limitado, el amor de Dios no. Nosotros solamente vemos lo que nuestros ojos pueden ver, pero Dios ve absolutamente todo. Por eso es que el apóstol Pablo aquí les exhorta, manténganse en la fe. Sí, es cierto, podemos pasar tribulaciones, pero es necesario, dice, para que justamente nosotros ser fortalecidos en la fe y establecidos en la fe. En esta semana tuve la oportunidad de hablar con un hermano que, dando gracias a Dios, está ya en los caminos del Señor. Se había apartado por un tiempo, pero está enrumbado en los caminos del Señor. Y él me conversaba que su familia ha pasado un tiempo terrible. A su madre le diagnosticaron un problema muy serio en el cerebro, tuvo una operación muy seria en el cerebro. Una hermana de su madre le diagnosticaron cáncer. Y un hermano también de su hermana murió un mes antes, así mismo. Es decir, vemos que esa familia pasó y está pasando por una tormenta terrible. Y son personas que estuvieron en los caminos de Dios y por circunstancias se apartaron de Dios. Pero ¿qué es lo que vemos con todas estas cosas que está pasando esta familia? Me contaba este hermano que gracias a ello, y él le daba gracias a Dios, toda la familia o la mayoría de la familia están recapacitando hoy día y están volviendo a los caminos de Dios. Interesante, hermano. Cómo situaciones así nos pueden llevar nuevamente a establecer una relación con Dios. Y eso es lo que está pasando acá. ¿Qué les digo, hermano, con relación a esto? Que esto es verdad. A veces Dios utiliza situaciones, hermano, en las cuales Dios nos mete en una tormenta. El versículo 22 nos habla de eso. ¿Por qué? Mire lo que dice ahí. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera.
Sí se da cuenta usted lo que nosotros estamos leyendo acá. Ellos están siguiendo la orden de Dios. Si los discípulos de Jesucristo están metidos en una tormenta y su vida está peligrando, y las olas están golpeando a su barca, y el mar está embravecido contra esa barca, y el viento está golpeando a aquella barca, es justamente porque Jesucristo les mandó a que vayan a ese lugar. Si ve, a veces Dios permite que pasemos ciertas cosas, pero es con un propósito santo, es con un propósito de darle la gloria a Dios, hermano. Y ellos están metidos precisamente ahí porque el Señor utiliza ese momento ¿para qué? Para la necesidad del corazón de sus discípulos. Y vemos precisamente cuál era esa necesidad en los discípulos. Y el Señor Jesucristo enfoca precisamente la necesidad. Ellos no creían en Jesucristo. Por eso es que el Señor les dice, hey, hombres de poca fe. Muchas veces el Señor Jesucristo les dijo así, hombres de poca fe. ¿Por qué dudáis? Con esto, ¿qué quiero decirles? Que nosotros debemos de reconocer que en nuestras vidas hay temores, hay inseguridad, hay miedos, hay áreas que aún todavía fallamos. Estamos todavía deleitándonos con el pecado en ciertas áreas de nuestra vida. Hay incredulidad, hay arrogancia, hay necedad, hay orgullo, hay autosuficiencia. Y todas esas áreas son las que el Señor quiere tratar. Muchas veces, no siempre, pero en algunas ocasiones el Señor nos mete en ese tipo de problemas, de situaciones, de tormentas, para que nosotros aprendamos a confiar en Él y a depender de Él. Yo he conocido mucha gente, por ejemplo, que empieza bien en los caminos del Señor, tienen muchos problemas, el Señor les ayuda. Pero cuando viene una tormenta pequeña o viene una tormenta grande, es triste porque ellos abandonan la fe y dicen, no, esto no es para mí. Y utilizan para arreglar ese problema otros recursos. Y mentira, eso a la vuelta de la esquina no hay solución. Y eso es muy triste y eso pasa muchas veces con nosotros. Por eso es que yo creo que nosotros acá hay un llamado especial del Señor Jesucristo a que nosotros aprendamos a depender de Él, a confiar en Él. Acompáñame al versículo 26 que estamos yendo según la narración. Versículo 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Eso es lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que vemos aquí en el versículo 26? Que los discípulos de Jesucristo no gritan de alegría al verle. Al contrario, ellos le confunden con un fantasma. Creían que era un fantasma. ¿Qué quiero decirles acá? Que cuando nosotros estamos con miedo, hermano, es difícil identificar bien al Señor Jesucristo. Es decir, el miedo, hermano, causa el temor, causa, hermano, que nosotros no podamos identificar correctamente al Señor Jesucristo. Y eso es lo que ocurre. Acompáñame al versículo 27, dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, es decir, el Señor Jesucristo se preocupa de lo que está pasando ahí y Él sabe que ellos están con miedo y ese temor no les permite que ellos puedan identificarle bien quién mismo es Él. Por eso es que el Señor Jesucristo les dice ahí en el versículo 27, les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. No temáis, les dice, no tengan miedo. Jesús les da valor, Jesús les infunde valor, diciéndoles quién es Él, el gran yo soy. No temáis. Ahí en el capítulo 18 del libro de los Hechos, versículos 9 y 10, es la misma situación. El Señor Jesucristo está hablando con Pablo en una visión en la noche y Él le dice, Pablo, no temas, sino habla y no calles, versículos 9 y 10. Del capítulo 18. ¿Por qué? Le dice en el versículo 10. Porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Impresionante. Pablo era un hombre, hermano, que sí sabía lo que era una tribulación. Y yo creo que ninguno de nosotros, en el sentido de que Pablo pasó tribulaciones,
nosotros no vamos a pasar tal vez tribulaciones como él pasó. Pero la palabra de Dios dice que él estaba ahí en el capítulo 18, él estaba predicando en Corintios, él fue apedreado, dice la palabra de Dios, tanto hasta que estuvo casi muerto y los discípulos lo levantaron y lo sacaron, dice ahí. Él fue encarcelado, él fue encadenado, él literalmente estuvo preso, él fue traicionado por sus amigos, él fue blasfemado por los mismos judíos y él sabía precisamente de lo que él es pasar una tribulación, un momento difícil, en tormentas. Él estuvo en tormentas literalmente, él pasó por tormentas, pero nunca el Señor Jesucristo le abandonó a él. ¿Por qué? Porque él siempre confió en el Señor, porque yo estoy contigo, le dice el Señor Jesucristo a Pablo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Impresionante, hermano. Esa es la verdad en cuanto a Pablo. Dios está con él, el Señor está con él. Jesús sabe, hermano, que el temor puede llevarnos a cometer muchos errores. Por eso Él les anima y les dice, no temáis. Y es la misma palabra que el Señor justamente le está dando a Pablo. Y si tú estás pasando algún problema, por alguna tormenta, problemas familiares, problemas de divorcios, he conocido y he tenido la oportunidad de hablar con madres que son creyentes, pero sus hijos no son creyentes. Y sabes, eso produce mucho dolor, mucha aflicción. Y ellas lo intentan por diversos medios. Y es terrible ver el sufrimiento, esa tormenta que esa madre por el amor a sus hijos que están en el mundo. Y ya se sienten incapaces de hacer algo porque ya se les ha ido de las manos a esos muchachos. Y eso es difícil para una madre. Y eso es una tormenta terrible para una madre. Y a veces el miedo, hermano, el temor, a veces nos hace cometer errores. Y a veces esas madres o esos padres cometen muchos errores por miedo a que no se vayan de la casa, por miedo a que no hagan esto. Y son muy permisivos con sus hijos. Y el temor es el que les lleva a hacer ese tipo de cosas. Pero eso no es así. Y justamente el Señor Jesucristo lo que apela es justamente les dice ahí, no tengan miedo. Y el Señor les infunde ánimo. Y les dice, yo soy. Y si tú estás pasando un momento difícil en tu vida, el Señor te está diciendo, no temas. Yo soy. Yo soy. El Señor te está diciendo, yo soy. Confía en mí. No en las circunstancias, no en las situaciones externas. Mire lo que dice el versículo 28. Entonces, dice, le respondió Pablo y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo ahí en el versículo 29 le dice, ven, está bien, ven, le dice. Interesante lo que está haciendo Pablo. Pablo le dice, oye, mándame a que yo vaya donde él, vaya donde el Señor. Qué osadía de Pedro, impresionante. Pedro siempre fue así, apresurado en las cosas. Y eso obviamente le llevó a meterse en muchos problemas en su vida. Especialmente cuando estuvo en el ministerio con el Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros vemos ahí en Lucas capítulo 22, del versículo 31 al 33, cuando el Señor Jesucristo les anuncia su muerte. Y ahí en el versículo 33, Pedro le dice al Señor Jesucristo, le dice, tranquilo Señor Jesucristo, yo también muero contigo, no pasa nada, yo doy mi vida por ti, le dice. Yo también muero contigo, yo te acompaño a la muerte. Pedro no sabía lo que decía, Pedro no sabía lo que hablaba. Ahí en Juan capítulo 18 también vemos versículos 10 y 11, vemos que el Señor Jesucristo está ahí en el huerto de Getsemaní, vienen los soldados a arrestarle al Señor Jesucristo y Pedro saca una espada y le corta la oreja a un soldado. E incluso ahí el Señor Jesucristo le ayuda a arreglar ese problema porque el Señor Jesucristo coge la oreja del soldado y le vuelve a poner nuevamente. Interesante, hermano. En Mateo capítulo 16, versículo 22 y 23, que me parece que lo vimos un poquito la semana pasada, el Señor Jesucristo anuncia su muerte.
Pero ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro le retira, le coge, le lleva a un lado y le dice, Señor, ¿qué estás hablando? No digas esas cosas. Pedro no sabía, no entendía bien lo que pasaba y eso le llevó a cometer muchos problemas. Pedro se metió obviamente en serios problemas porque no pensaba bien las cosas. No, como vemos, Pedro no hacía con mala intención. Él no hacía con mala intención, pero simplemente él no meditaba en las consecuencias de sus acciones. ¿Qué es lo que vemos aquí en el versículo 28 y 29? Que Pedro quiere ir a Jesús, ¿verdad? Pedro quiere ir a Jesús. Él no le pide al Señor Jesucristo caminar sobre las aguas. Él no le pide hacer eso. Él quiere ir a Jesucristo. Él no quiere hacer lo mismo que está haciendo el Señor Jesucristo. Él quiere ir a Jesús. Pedro, aquí lo que nosotros estamos viendo, para esto, él le pide algo, ¿no? Y él dice, si eres tú, le dice, si eres tú. Es decir, Pedro le está pidiendo una confirmación al Señor Jesucristo si es que realmente es Él. Vemos ahí el temor, vemos ahí la falta de fe de Pedro, porque la falta de confianza en el Señor Jesucristo, porque él pone en tela de duda la veracidad, si es que es Jesucristo o no. Es decir, él le pide una garantía para que él vaya realmente a donde el Señor Jesucristo. Y cuando yo veo esto, hermano, yo creo que muchas veces así somos. Porque nosotros, consciente o inconscientemente, estamos pasando por un problema difícil en el hogar, en la vida, un problema sentimental, un problema de enfermedad de algún ser querido, de los hijos que estaba hablando hace un momento. Y a veces decimos, si mi esposo cambia, entonces yo también cambio, ¿verdad? Y así decimos, es lo mismo que Pedro. Entonces decimos, si me sale este empleo, entonces ahí sí yo voy a diezmar y a ofrendar. Si mi esposa cambia, entonces yo ahí sí voy a la iglesia. Y comenzamos a tratar de condicionarle a Dios, como que Dios necesita algo de nosotros. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los necesitados de Dios. Nosotros necesitamos de Él. Pero muchas veces así lo hacemos. Y decimos, Señor, si me das esto, entonces ahí sí yo voy a la iglesia. O si mi esposo cambia, entonces yo también cambio. Eso no existe. Aquí nosotros, lo que les dije hace un momento, estamos condicionándole a Dios. Pero eso no es así. Nosotros somos los necesitados de Dios. Y nosotros vemos ahí, según la narrativa, que Pedro lo hizo y él iba muy bien. Él iba caminando sobre las aguas. Interesante, él caminó sobre las aguas. Él iba muy bien, caminando hacia Jesucristo, con su mirada puesta en Jesucristo. Él estaba caminando hacia Él. Pero en el versículo 30, acompáñeme, ¿qué dice ahí? Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. ¿Qué quieres decir aquí, hermano? Que él iba bien, él estaba caminando hacia el Señor Jesucristo, pero vemos ahí que él quitó su mirada de Jesús y él comenzó a hundirse. Pedro iba con un destino, llegar a Jesucristo, pero en ese momento Pedro quita su mirada de Jesucristo, su mirada de ese destino, y es ahí cuando él comienza a hundirse. ¿Qué quiero decir con esto? Amados hermanos, usted que me está escuchando, que para Pedro el problema no era el viento fuerte que había. Para Pedro el problema no era la tormenta que le estaba pasando. Para Pedro el problema no era incluso caminar sobre las aguas, porque de hecho eso ya es un milagro impresionante. Para Pedro el problema no eran los problemas. Entiéndame bien, para Pedro el problema fue que él quitó su mirada de Jesucristo.
Ese fue el problema para Pedro. Ahora, esto es muy implicativo en la vida de Pedro, porque cuando él quita la mirada de Jesucristo, él empieza a hundirse. Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. Nosotros podemos estar pasando una cantidad de problemas muy serios, muy complejos en nuestra vida. He conocido padres que abandonan su hogar, madres que abandonan su hogar, hijos que abandonan su hogar, y esto trae problemas muy serios. Causa dolor, aflicción, incertidumbre, llanto. ¿Cómo se siente un padre después que le ha dado todo por muchos años a su hijo, ver que él viene y ya no está, su hijo se fue, sin decirle nada? ¿Sabes? Eso causa mucha aflicción, desilusión en la vida de muchos padres. Verle a un hijo que tú amas que está en el hospital, eso causa tristeza. ¿Qué quiero decirles con esto, amados hermanos? Que mientras nosotros pongamos nuestros ojos en Jesucristo, los problemas nosotros vamos a poderlos enfrentar con Jesucristo. Aquí yo no estoy diciendo que, nosotros podemos tener problemas y allá que se resuelvan solo los problemas. No. Eso no estamos enseñando acá. Estamos enseñando que, como vemos aquí en la vida de Pedro, Pedro comenzó a hundirse cuando él quitó su mirada de Jesucristo. Los problemas para Pedro no fueron el viento, el mar, la tormenta. No, esos no fueron los problemas para Pedro. Para Pedro el problema fue que él quitó su mirada de Cristo. Y ese es un llamado. Si tú estás pasando una tormenta, un momento difícil en tu vida, el asunto aquí es permanecer con nuestra mirada en Jesucristo. Eso es lo que nos va a ayudar a enfrentar ese problema. Cuando viene un viento, cuando viene un río que golpea tu casa, que golpea tu hogar, cuando viene un huracán que quiere derrumbar tu hogar, entonces nosotros la mejor manera de pasar ese problema, esas adversidades, ¿verdad? Es justamente poniendo nuestra mirada en Jesucristo. Y esto es interesante porque Pedro al final, él reconoció que él necesita ayuda. Él reconoció que necesita de Jesucristo y él le dice, Señor, sálvame, le dice, sálvame, dice. Y el versículo 31, al momento Jesús dice la palabra de Dios que él extendió su mano y lo levantó. Y le regaña, en cierta manera le regaña y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le exhorta, le dice, oye, ¿por qué dudaste? Le dice. Si tú estás pasando un problema, una situación difícil, y te has alejado de la fe, te has alejado de Dios, yo te recomiendo que regreses, que pongas tu mirada en Cristo. Solo ahí vas a poder solucionar esos problemas. Porque Dios, el Señor Jesucristo, es el que nos levanta, es el que nos extiende la mano y nos ayuda a subir a esa barca y estar bien. ¿Por qué? Porque dice que después que el Señor Jesucristo subió con Pedro a la barca, dice que la tormenta cesó. Hermano, es necesario que nosotros reconozcamos que necesitamos ayuda, que necesitamos de Él. Es cierto, podemos tener muchos problemas a nuestro alrededor, y los hay, y va a haber problemas. Siempre los vamos a tener, y con esto no quiero ser pesimista, pero el Señor dijo, en la vida tendréis aflicciones. Pero el Señor recalca y reafirma, dice, pero confiad en mí, que yo he vencido. Si ve, el asunto, cuando hay una tormenta en nuestras vidas, cuando hay un problema en nuestras vidas, no es los problemas. El asunto aquí radica en que nuestra mirada, nuestro corazón esté en Jesucristo. Y eso es justamente lo que ocurre con Pedro. Y Pedro reconoce que necesita de él, y el Señor lo levanta y lo rescata. Y al final la tormenta pasó, dice ahí, cuando subieron a la barca. Qué hermoso, hermano. Hermano, el Señor nos ha estado hablando todo este tiempo en base a esto. En confiar en Jesucristo. Ahí Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 20, es interesante porque él dice, con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo,
mas Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, dice, a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo? Es impresionante. Pablo, un hombre que pasó tribulaciones como nadie, creo yo, tremendas. Estuvo a punto de morir muchísimas veces. Traicionado por sus propios amigos, abandonado por sus propios amigos, en la cárcel por muchos años, apedreado, huido. Hermano, él pasó por muchas cosas, pero sin embargo lo que Pablo está diciendo es que con este versículo, con la afirmación que le está dando, que el cambio que Pablo tuvo fue tan grande, que la única manera de describir ese cambio era justamente diciendo que él había sido crucificado juntamente con Jesucristo. Y de esa manera el hombre viejo había pasado y ya no es ese hombre viejo, sino es Cristo quien vive en él. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Pablo está dando una afirmación impresionante aquí con respecto al tema que estamos hablando. Pablo lo que está diciendo es que él está totalmente seguro de una cosa, de que Jesús había hecho por él lo que él nunca habría hecho por sí mismo, pero Jesucristo lo hizo. Y Jesucristo le salvó de muchas adversidades, de muchas tribulaciones. ¿Por qué? Porque siempre la mirada de Pablo estuvo en Jesucristo, aun cuando él estaba preso, aun cuando él estaba en muchas prisiones, en muchas tribulaciones, él siempre mirando a Jesucristo. Y siempre a Jesucristo dándole ánimo, levantándole, apoyándole, sacándole de todas las adversidades que él estaba pasando. Yo espero y le pido a Dios, hermanos, de que usted, ahí donde me está viendo, hermano, pueda darle gracias a Dios, porque esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano. Y el Señor nos ha estado hablando todas estas semanas con respecto a esto, hermano, a depender del Señor, a poner nuestra mirada en el Señor, a escuchar la voz del Señor, hermano, en estos tiempos que estamos pasando. Y si tú estás pasando una adversidad, pues yo creo que este es un mensaje muy pertinente para tu vida. Todos pasamos tormentas. Les digo esto, hermanos, porque a lo largo de las Sagradas Escrituras, nosotros vemos hombres que pasaron por muchas situaciones difíciles, súper difíciles, tribulaciones tremendas, tribulaciones que incluso dentro de la voluntad y la soberanía y el amor de Dios, Dios permitió que estas personas pasaran esas tribulaciones. Pero es con un propósito santo. Y tenemos, por ejemplo, la vida de Abraham, tenemos la vida de Daniel, y tenemos aquí un caso muy ejemplar, la vida de Job, un hombre santo, dice, un hombre que temeroso de Dios, capítulo 1, versículo 1. Pero un hombre que realmente pasó por situaciones, por momentos realmente difíciles, tremendos. Él perdió absolutamente todo, se quedó en la calle y enfermo. Perdió su salud, perdió sus bienes materiales, perdió sus hijos. Y con la esposa que tenía Job, ¿quién quiere una esposa así? Hasta la esposa le traicionó, le da la vuelta, le echa la culpa a él de todo. Pero aún así, Job, a pesar de todo lo que él pasó, su mirada siempre estuvo en el Señor Jesucristo. Siempre su fe estuvo siempre en el Señor. Y ahí en el capítulo 11, quisiera que me acompañe a leer. Les digo esto, ¿por qué, hermano? Porque la vida junto al Señor, nuestra vida junto al Señor siempre va a tener que ver con nuestro pasado, con nuestro presente y con nuestro futuro. Nuestro pasado que antes lucía obviamente oscuro y sin esperanza. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. A veces pasamos situaciones donde hay frustración, donde hay que lamentar muchas cosas, donde hay desilusiones tan grandes, porque precisamente la persona con la que tú cuentas
te da la espalda, te traiciona y eso produce gran dolor, ¿verdad? Y pasamos momentos así. Pero, hermano, cuando nuestra mirada está en el Señor, esa pena, esas desilusiones quedan atrás. Y aquellos factores que proporcionaban esa desilusión que quedan atrás. Y hoy, hermano, nosotros podemos apelar justamente a la confianza en el Señor. Porque solamente con Él podemos salir adelante. Ahí, acompáñenme a Job capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 17 en adelante, porque esto es hermoso, hermano. Porque cuando nosotros entendemos que a pesar de la situación que podamos estar pasando, nuestra mirada está en el Señor. Dice la palabra ahí, en el versículo 17 de Job capítulo 11, dice que la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana, dice. En el Señor, mire, tendrás confianza porque hay esperanza. En el Señor tenemos esperanza. Dice, mirarás alrededor y dormirás seguro. Sí, podemos estar pasando momentos difíciles, pero cuando nuestra mirada está en el Señor, hay esperanza. Podemos dormir en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, y esto es hermoso. Dice, te acostarás, dice, y no habrá quien te espante. Hay seguridad, hay firmeza cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Y dice, y muchos suplicarán tu favor. Es decir, que hay por decirlo así, una seguridad. Se establece una verdad en nuestras vidas cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo, a pesar de que nosotros estemos pasando momentos difíciles. La vida será más clara que el mediodía. Eso es cierto, es esa esperanza, esa fe que el Señor infunde en nosotros. Y el Señor les dice, no temáis. Eso es lo que está diciendo. Dice, aunque oscureciere, será como la mañana. Siempre vamos a tener una alternativa en el Señor. Pero aquí hay algo importante que nosotros debemos de entender, hermanos. Si usted me acompaña al versículo 14 de este capítulo de Job, dice así, pero dice, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y le echares de ti, y no consistieres de que more en tu casa la injusticia, dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. ¿Entiende lo que está diciendo acá el Señor? Acá en su palabra. Es necesario, hermano, primero que nosotros reconozcamos el pecado o cualquier forma de pecado que hay en nosotros o en nuestra casa y pedirle perdón a Dios y dejar de cometer ese pecado, apartarse de la iniquidad. Eso es una parte fundamental en la vida de la persona, de aquella persona que dice creer en el Señor. Y cuando eso sucede y nuestra mirada esté en Jesucristo, entonces solo ahí, dice, la vida será más clara que el mediodía, dice. Aunque oscureciere, será como la mañana. Hermano, pero es necesario que nosotros nos desprendamos de la iniquidad que hay en nosotros. ¿Cuál era el pecado que había en Pedro y en los discípulos? La falta de fe, la inseguridad, el miedo. Y es en eso justamente que el Señor les ministra y les dice, no teman, yo soy. Él se presenta como Él es, yo soy, dice. Entonces el Señor les está diciendo, hey, ustedes están pecando porque no hay fe en ustedes. Hay temor, hay miedo, hay inseguridad. Le condiciona a Pedro a Jesucristo. Le dice, oye, si eres tú, le dice. ¿Quiénes somos nosotros para condicionarle al Señor? Pero por eso acá, hermanos, nosotros debemos de, obviamente, desprendernos. Y es necesario desprendernos del pecado o cualquier manifestación de pecado que haya en nuestra casa. Padres, no sean permisivos con sus hijos. Usted puede ser un buen creyente, pero usted puede estar permitiendo muchas cosas pecaminosas en su casa con sus hijos.
Usted puede ser una buena creyente, hermana, pero usted puede estar siendo permisiva con muchos pecados de su esposo. Y luego queremos ser libres de esa tormenta que estamos pasando. Pero el Señor aquí demanda algo primero, que dejemos ese pecado. Pero ese pecado, ¿cómo nosotros lo dejamos? Versículo 13, es impresionante. Dice, si tú dispusieres tu corazón, dice, y extendieres a Él tus manos. ¿Me entiende lo que está diciendo? Lo que está diciendo acá, que eso debe de venir, salir y nacer de nosotros, disponer nuestro corazón, dice. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos. Oye, ¿qué implica eso? Decirle, Señor, sí, yo reconozco que en mí hay este pecado, que en mi hogar hay este pecado, que hay esta iniquidad. Eso es disponer nuestro corazón, reconocer nuestros errores. ¿Cuándo, Pedro? Él es levantado por el Señor Jesucristo. Cuando Él reconoce que Él ha fallado. Cuando Él reconoce su necesidad de Jesucristo. Y es ahí donde el Señor Jesucristo le levanta, le coge de la mano y le libra de la muerte. Y es lo mismo que puede hacer el Señor Jesucristo con tu hogar, con tu vida, con tus hijos. Cualquier situación, cualquier tormenta que tú puedas estar pasando hoy, el asunto es disponer nuestro corazón, mirarle a Jesucristo, decirle que realmente necesitamos de Él, reconocer nuestra falla, nuestro pecado y decirle que realmente necesitamos de Él. Esto es interesante, amados hermanos, porque cuando Job termina toda la historia de Job y el Señor le devuelve todo a Job, le devuelve su riqueza, le devuelve sus hijos, su salud. ¿Y sabe qué hace Job al último? Él empieza a adorarle a Dios. ¿Sabe qué hacen los discípulos acá? Cuando el Señor les libra de esa tormenta, cuando el Señor les ministra en cuanto al temor, a la falta de fe, dice ahí la palabra en el versículo 33 del capítulo 14 de Mateo. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, si estamos pasando una tormenta, pongamos nuestros ojos en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es para el Señor. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Y yo te animo, ahí donde tú estás, y si estás pasando algún problema, alguna dificultad, alguna situación que para ti es difícil y tú ya has agotado todos tus recursos, toda tu experiencia y estás cansado, estás cansada de esa tormenta que estás viviendo tal vez por muchos años. La palabra de Dios nos dice acá, pongamos nuestra mirada en Jesús, que necesitamos de Él, reconozcamos nuestro pecado y pidámosle a Dios que sea Él quien nos levanta y nos ayuda a salir de esa tormenta. Y luego, alabémosle a Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos das. Gracias, Señor, porque dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Solamente en ti podemos pasar, solamente en ti podemos atravesar esas tormentas, porque tú tienes el poder de calmar esas tormentas. Señor, oramos para que seas tú bendiciendo a toda la gente que está viendo esto, Señor. Y si están pasando un problema, una tormenta, Señor, seas tú ayudándoles.